bienvenidos a nuestro podcast Entre Ideas y Brochazos. El día de hoy nos acompaña Joana, Jessica y su voz Karen Rodríguez. En la noche de hoy vamos a hablar y debatir un poco sobre tres potencias importantes para la filosofía del derecho, que en este caso serían la sociedad, la economía y la cultura. Pero ¿qué les parece si antes de introducirnos en el tema, porque no lo hacemos como más interesante? ¿Y cómo crees? Yo creo que podríamos hacerlo como con arte. Sí. Entonces, ¿qué les parece si pintamos? Hagámoslo. Listo, entonces vamos a pintar mientras dialogamos y debatimos un poco sobre pues estos temas que ya mencionamos al inicio. ¿Les parece bien? Sí. ¿Listo? Empecemos hablando del realismo jurídico. ¿Qué les parece, chicas? Me parece excelente, una buena manera de iniciar. Ok, pues como ya sabemos, y nuestros fieles televidentes saben, nace en Estados Unidos en el siglo XX, y lo cual su idea principal también se basa como que en el derecho no es un conjunto de riesgos o de normas que imponen, sino también como esa práctica social que nos quiere ayudar a influenciar en cierta parte por los jueces y por sus contextos. ¿Qué te parece, Karen? Pues sabes que yo pienso que a diferencia como del formalismo, pues que se cree que los jueces solo aplican las leyes como si fueran pues básicamente máquinas. Más bien yo pienso que el realismo jurídico dice que los jueces pues son humanos, ¿sí? O sea que tienen emociones, tienen ideologías, tienen prejuicios, obviamente que no siempre dejándose llevar por esa idea, sino que pues sí, o sea, también hay que recalcar esto, pero no verlo como por un lado negativo, sino al contrario, ¿no? O Joana, ¿tú qué opinas? Pues yo estoy de acuerdo. El tema del realismo es más, bueno, enfocado al tema de los jueces. Bueno, en la parte que menciona del realismo norteamericano. Pero sí considero que en la parte en la que mencionan el realismo crítico se enfoca en cómo los jueces toman sus decisiones. O sea, desde su parte emocional. Okay. Y pues considero que sí tiene que ver porque de cierta manera ellos interpretan la norma de la mejor manera posible según las leyes, pero de igual manera existe interpretación. Sí, además el realismo jurídico abrió paso como a que se empezaran a implementar estudios empíricos más formales, a que se pueda medir como realmente a los jueces de una manera mucho más directa y que el derecho se vuelva un poco más funcional. Ok, bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Yo siento que también podemos plantearnos como algo fuerte, algo contundente, y pues es el hecho de que si las decisiones judiciales dependen tanto del juez, pues cómo es posible que se garantice una justicia verdadera, ¿sí? O sea, cómo se podría llegar a evitar como una arbitrariedad en todo este proceso. No sé ustedes cómo lo verían. Sí, porque el derecho requiere que sea neutro, de que pueda como interpretar esa justicia de una manera clara, conjunta, y que ayude a que la persona que tome la decisión, que en este caso pues son los jueces, sea desde una mirada más óptica y fácil de comprender. Ok, ¿y tú cómo lo verías? Pues estoy de acuerdo con Jessica porque, por ejemplo, en Colombia hay múltiples sentencias que se pueden entender de distintas formas. Por ejemplo, si la usamos para una clase, entonces nos sirve, no sé, para un tema civil. Pero también entonces tiene de familia, por ejemplo, desde varias perspectivas. Como que se unifica. Sí, pues no sé ustedes qué opinan de respecto a que sí deberíamos como exigir un poco más de ética o crítica ante los jueces. Podría ser una buena opción, ¿no? O sea, si lo comparamos de pronto con un poco de todo este realismo que nos hace, o sea, de los cuales nos hablan los autores, pues sí, o sea, ellos nos plantean una visión como amplia, como, no sé, ustedes cómo lo ven. Sí, pues hay que desligar muchas veces como esa moral y esa ética en el sentido de
de que la justicia sea proporcional. Creo que a medida que hemos ido avanzando en nuestra carrera, hemos aprendido y entendido cómo esas decisiones obviamente afectan en una sociedad, una cultura y el cómo la persona se desenvuelve. Ay, ok, ahí me acuerdas que otro tema que vi sobre el realismo es, por ejemplo, que cómo podías mantener esas leyes estando, digamos, ahorita en esta sociedad que ya tenemos como formada, pero en el dado caso, por ejemplo, que nos proponían en penal del tema de los cibercrímenes. Sí. ¿Cómo entraría a jugar el derecho que está planteado, las leyes que están ya formadas en ese tipo de sociedad? O sea, así como pues lo podría interpretar teniendo en base que pues, o sea, no hay mucho del tema, pero que igual debe garantizar como una justicia, ¿no? Exacto. Bueno, no sé, bueno. Ese era uno de los enfoques que planteaba uno de los realismos. Ahora pasemos a hablar un poco como del marxismo, de Karl Marx, que analiza como la sociedad desde la economía y también haciendo como una historia de cómo la humanidad se ha ido desenvolviendo a lo largo de esas luchas de clase, de ser empleados, de las empresas, y pues que obviamente genera una inconformidad. ¿Qué les parece? Pues, sabes, yo pienso que eso tiene que ver con algunos conceptos clave que hemos tocado y es sobre se podría decir que una infraestructura, pero guiada hacia la base de la economía, ¿sí? Y pues también como una superestructura que es más hacia las instituciones, hacia las leyes, hacia la cultura, hacia la sociedad, la religión y bueno, todos esos temas que pues básicamente este autor, este filósofo, pues nos ponía a reflexionar un poco, ¿no? Y es que, pues, según Marx, básicamente todo giraba en torno a la economía, que si no había una buena economía, pues que no se iba a encontrar una sociedad, pues, como les diría, como equitativa, igualitaria, ¿se me entienden? Entonces, pues, no sé ustedes cómo lo ven en ese aspecto. Pues digamos como este sistema se basa tanto en lo económico y en esa propiedad privada, pues es en cierta parte un poco lógico como que las leyes protejan a ese tipo de personas y como que en cierta parte tengan una cierta preferencia y obviamente genere esa disparidad entre las personas que obviamente trabajan para ese tipo de personas y a las que están desde la otra postura. Ok, sí. ¿Tú cómo lo verías, Joan? Pues es que me confunde un poco tu concepto. A ver. ¿Por Entendí, qué te confunde? entendí que hablabas de que las empresas, bueno, tú que las empresas lo apoyan, pero ¿por qué? Pues Porque les funciona- genera la economía, ajá, o sea, sí, funciona para digamos, ellos. para que, o sea, una empresa se basa en que reciba ganancias, ¿no? Entonces, Los ¿qué hace que una activos. empresa crezca? Pues, o sea, sí, que tenga una buena economía, sí, que sea amplia. Pero sí tiene sentido Eso, a eso me refería. Mm, Pues desde mi punto de vista creería que más que como apoyar el tema de la empresa, Sí. lo hacen es como, creería yo, como más por tradición, ¿no? Como por cultura que lo tienen arraigado, Ok. algo así. Porque, digamos, en las empresas normalmente te hacen crear como un sentido de pertenencia, ¿no? Sí, una cultura organizacional. Entonces como que van más por ese lado. Pero sí, obviamente lo que como que idee el presidente de esa empresa, pues eso es lo que va a hacer Lo que se va- y su ok. enfoque político y todo. Sí, por ese digamos lado. como que Marx muchas veces tocaba ese tema de la alineación, como de la persona el que se sienta parte de, y asimismo pues eso genera una corresponsabilidad con la empresa. Ok. Y pues en cierta parte Marx como que enfatiza mucho en que ellos puedan tener sus derechos no igualitarios, porque igual nunca van a ser igualitarios, pero Definitivamente. que se sienta como que también hacen parte, porque igual sin talento humano no hay empresa. Exactamente. Entonces, pues no es tan funcional. Ok, entonces diríamos que no todo gira alrededor de la economía, sino más hacia también la moral, la ética que hay en una empresa, ¿no? Sí, yo creo que somos como sociedad la construcción de muchas otras
que teorías de mucha gente que ya ha pasado y en cierta parte el marxismo, aunque no esté tan activo, no se dice como, ah, soy marxista, está muy vivo en la sociedad. O sea que hablando en ese caso, ¿ustedes creen que aún en esta sociedad, en esta época, podemos ver reflejado como tal el marxismo? Sí, intrínsecamente sí. Ok, o sea, no tan fuerte de pronto como se veía antes, pues Sí. porque venía de época, pero de pronto sí queda como ese legado, ¿no? Como eso, esa cultura, pues, podría ser, sí. Sí. ¿Tú qué crees yo? Estaba pensando que justo es como el arte que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí, ¿eh? Que digamos, cada uno puede tener, digamos, un ejemplo, tuviéramos la misma imagen, cada uno la pintaría diferente. Diferente, ok. Es Sí. un tema de perspectiva. Eso le debe pasar a los jueces. Probablemente. Total. Yo lo quiero el búho verde, el tuyo que es. Sí. Mi llama es rosadita. Ah, bueno, el búho lo pintaría como azul. ¿Viste? Yo lo pintaría café. Yo lo pintaría morado. ¿Ven? Y ahora pues surge como esa escuela de Frankfurt que trata como de desligar ese tema del marxismo y que con otras disciplinas obviamente podemos entender esta modernidad. ¿Qué les parece esa escuela? ¿Han escuchado de ella? Bueno, pues he visto que, o sea, hicieron como muchos aportes, los cuales como que fueron generando una crítica como a la industria cultural, ¿sí? Entonces, básicamente, pues decían que los medios de comunicación y pues que el entretenimiento crean como una cultura superficial y que esto pues impedía la reflexión crítica, ¿sí? O sea, como que no se sentaban como realmente a meditar, sino que de pronto a veces se dejaban simplemente influenciar, o bueno, no sé. Sí, como que en lugar de liberar como la cultura de esas masas que nos abruma, nos absorbe, como que vemos otras sin cuestionar nada, como que no sabemos diferenciarlo. ¿Qué les parece si miramos nuestros dibujos? Me parece. Así va, mira. Uy, Joana, pero usted ha pintado Sí. todo verde. Es que es todo árbol. No, pues, ¿Cómo que no? Todo árbol. o sea, entonces el árbol solo es verde clarito. Claro. No, el árbol tiene muchos colores, ¿verdad? Verde oscuro. Verde oscuro. No tengo verde oscuro. ¿Cómo que no? ¿Y este de verde qué es? ¿Ese verde qué es? Lo importante es el tema de la razón instrumental, ¿no? Que no se nos olvidó como pensar. Otro tema muy importante es el tema de la razón instrumental, ¿no? Que hablaba más como de la productividad y no solo del arte por el arte, ¿no? Y si lo vemos como de esa manera, o sea, sería como decir que es como pintar solo para vender o no para expresar, sí, o sea, como solo vivir para producir, más no para sentir realmente, ¿sí? No sé cómo tú lo pensarías. Sí, como que digamos un pensador que habla mucho de eso es Marcuse, que habla sobre la unidimensionalidad, Ok. de que el ser humano pues por ende es moderno, pero nos volvemos funcionales, pero vacíos, como que perdemos el sentido a muchas cosas. Y pues yo que he estado en la psicología, Sí. muchas veces como que esta época o esta etapa en la que estamos viviendo cada uno, tenemos muchos vacíos que no nos permiten fluir, porque simplemente está como el tema de la productividad, el tema de que tienes que rendir para unas personas, pero pues no lo haces con un amor, y pues eso desfigura como el propósito de todos, y por eso como que no sientes esa cohesión con lo que haces. Okay. Yo diría que sí podemos poner como una resistencia, como una manera de salir de eso, tal vez podríamos hacerlo así, como con arte, como con inspiración, como escribiendo, leyendo, relatando, sí, o sea, pienso que sería como una manera en que pues no se cuestiona como solo la educación tradicional, sino algo más moderno, se podría decir. Creo que, y también el profe lo ha mencionado mucho en las clases,
hay que en cierta parte también adaptarnos al contexto. Como que ahorita obviamente hay mucha tecnología, hay mucha inteligencia artificial, pero pues debemos sacarle el mayor provecho. O sea, no es que algo sea malo porque independientemente es funcional para ciertas personas. Entonces, no es como generalizar. Sí, como girar todo alrededor de eso y dejar que eso como que se apodere de uno, ¿no? Sí. Sería como una buena opción. Bueno, hagamos una pausa para dar un cierre a este maravilloso podcast que estamos pintando. Y es que ya hablamos de derecho, hablamos de economía y de cultura, pero creo que más allá de todo el abordaje que hemos hecho, también está como esa necesidad de pensar, de cuestionar y de transformarnos. Creo que a medida que hemos avanzado este semestre hemos podido identificar que somos cambiantes, que nos adaptamos y que siempre, siempre, siempre podemos mejorar. Ok, sí, tienes razón. También podemos decir que pues el derecho no es algo neutro ni tampoco algo que se queda quieto, como muchas veces se ha querido hacer demostrar, sino que pues intenta evolucionar, sí, que es un poco más complicado, pero que intenta evolucionar, que la economía siempre va a estar presente en cualquier sociedad y pues que básicamente sin todo esto, o gracias a todo esto, pues también se puede tener como una cultura y una sociedad estable, ¿no? A pesar de todo lo que pues puede ser llegar a ser un contra o no, pues pienso que es también como una manera de verlo. Ok, una forma de adaptarse. Una forma de adaptarse, sí, claro. Y adaptar todo como el sistema. Como en la vida, jurídico como, en sí. este caso. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este increíble podcast. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Realmente creo que nos divertimos. Sí. Y quédense hasta el final para ver cómo quedó esta increíble obra de arte hecha por cada una de nosotros. Esto fue Entre Ideas. Y brochazos. Yo y pintor, no, déjalo. Sí, así lo voy a llegar. Así lo voy a ir. Promételo. El nombre no puede creer. Va a decir esa no estudió, pongámosle cero. No sabe ni el nombre.